Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me logran escuchar? Buenas noches, Missy. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Estoy compartiendo la pantalla. Ya estamos en la semana número 8. El día de hoy vamos a enfocarnos un poco más en lo que es la literatura hispanoamericana, en lo que viene respecto al modernismo y la poesía hispanoamericana contemporánea. Bien, chicos, voy a hacer brevemente la parte teórica. Recuerden que si tienen alguna duda, consúltenlo nada más por el chat o me levantan la manito, ¿ya? Para poder ayudarlo y atender el tema. Bien, vamos a iniciar primero con lo que viene a ser el modernismo, ¿ya, chicos? Como bien indica aquí, modernismo viene de lo moderno. ¿Qué es lo que había sucedido? Tenemos aquí, ¿ya? Que este movimiento va a iniciar en Hispanoamérica. Ya va a ser el primer movimiento literario original en Hispanoamérica. Entonces, Hispanoamérica comienza a modernizarse, ¿no? Comienzan a surgir, pues, empresas, ¿no? Y esto conlleva, pues, a que se utilicen también, o que se den, perdón, avances tecnológicos, como por ejemplo, aquí van a aparecer, pues, las radios, ¿no? Va a aparecer la televisión, pues, y eso de alguna que otra forma también va a generar, pues, se podría decir que perjudica a la literatura, ¿ya? ¿Por qué hablamos de que va a perjudicar? Porque como hispanoamericana va a ser impactada por esta modernización, más que nada de un carácter capitalista. Recuerden que lo capitalista viene a ser en cuanto a gastar, ¿no? Producir, producir, producir y gastar, consumir, consumir, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? Ya había otras formas de entretener a las personas. Antes pues solamente estaba la parte de la poesía, teníamos lo que viene a ser la parte del, pues, del teatro, ahora ya no, ahora ya estaba la radio y la televisión como forma de entretener a las personas. Entonces, esto va a conllevar que el arte como tal se vuelva costoso, porque ya nadie quería apostar por el arte. ¿Ya? Nadie quería apostar. Entonces, ya el arte se ve más que nada como una mercancía, ¿no? No todos podían darse el lujo de tener el arte, ¿no? Y nadie también quería apostar, pues, por los artistas. Era muy costoso en esa época publicar libros, por ejemplo, aquellas personas que tenían sus pinturas también, ¿no? Nadie quería apostar por este arte porque ya el avance tecnológico comenzó a ser más importante. Entonces, es por ello que vemos pues que la obra de arte se va a transformar en una mercancía por el costo que va a llevar. ¿Bien? Y eso también va a influir en la literatura española también de la época, ¿sí? Solamente que va pues a contextualizarse de otra manera. Recuerden que la literatura se va a adaptar pues a las situaciones sociales y políticas que se va a dar en la época, pues, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos ahorita solamente en Hispanoamérica, ¿bien? A ver, entonces, ¿qué tenemos aquí? La situación social de los artistas, ¿no? Tenemos, pues, por ejemplo, acá a José Martí, a José Asunción Silva, Julián de las Casas, Armando Nervo, ¿no? Que eran hispanoamericanos en su mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Uno, el artista, pues, ya no va a tener la protección de los famosos mecenas, ¿no? Que mecenas eran aquellos que invertían en este arte, ya no van a tener esta protección. Su obra compite en el mercado artístico, porque lo que se buscaba era, pues, destacar entre los demás para así poder, como se dice, ser el primero, ¿no? El que pueda llegar a vender sus cuadros, el que se pueda llegar a vender sus libros. Entonces se vuelve una competencia artística a ver quién era el mejor y que también por quiénes podían apostar en la época, ya que era un grupo bastante reducido. Se dedicaban a otras profesiones para subsistir. Por ejemplo, tenemos acá el caso de José Martí. José Martí, además de ser pues escritor, él también tuvo que dedicarse a ser profesor, tuvo que dar clases, así no quisiera, pero era la única forma de él para poder vivir. Habían también algunos que asumían el rol, por ejemplo, de periodistas, otros eran comunicadores, ¿no? Y así sucesivamente. Tuvieron que escoger otras profesiones además de la literatura.
Ellos se sienten marginados por la sociedad. Y sí, porque la literatura, chicos, comienza a dejarse de lado, como que se comienza a olvidar. Ya no era, como se dice, el elemento más importante, a pesar de que en Hispanoamérica el modernismo, ¿no? A pesar de que nace aquí, nos damos cuenta que se vivía en esa época una sociedad, pues, en la que más prevalecía el capitalismo, ¿no? El consumo humano y el producir nada más. Y además de eso, pues vamos a ver que hay un rechazo por el gusto vulgar y se consagra el arte. ¿Por qué hay un rechazo por lo vulgar? Porque recuerden, chicos, que el modernista apostaba por la belleza, ¿ok? Inclusive, ahorita que vamos a analizar con la parte de las características, se habla mucho del modernista con el símbolo del cisne, ¿no? Porque se dice que este ha sido pues, un ave que cuando está pues, en los lagos, en el agua, llega a nadar con bastante particularidad, con bastante elegancia, además que es color blanco, que es un símbolo de la pureza, ¿no? Y por eso se relacionaba al modernista con el cisne, por ser pues un icono, un símbolo de belleza. Entonces, si queremos embellecer el arte, definitivamente lo vulgar no va a tomar aquí, ¿ya? Protagonismo, ¿no? Sino todo lo contrario, se va a rechazar por este gusto totalmente vulgar. ¿Bien, chicos? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Tenemos aquí ciertas características. Primero, el cosmopolitismo, ¿ya? Que en este caso vamos a ver que los poetas van a tener un interés más que nada con la cultura europea. Específicamente vamos aquí a enfocarnos en Francia, ¿ya? Era como que, pues, para los poetas tener un privilegio, era un privilegio poder entender el francés. Ajá. Ah, ok, André, con rechazar lo vulgar. Lo vulgar viene a ser a la parte coloquial, ¿ya? A este tipo de lenguaje coloquial, al lenguaje popular. El moderno, ¿ya? Quería que lo que se escribe o lo que se plasma, ya sea en pinturas, ¿ya? Tenía que ser simplemente bello y formal. Se buscaba mucho esta parte de la formalidad. Todo tenía que ser, por ejemplo, musical, ¿no? Y obviamente lo vulgar no era parte de este tipo de movimiento. ¿Ok? ¿Sí me llegué a entender, André? Ok, ok, hijo. Perfecto. Entonces, como acá bien dice, interés por la cultura europea, ¿no? Los poetas de esa época, pues, les gustaba mucho este estilo francés, ¿ya? Pero ojo, los modernistas no copiaban ese estilo, ¿ya? No es que lo copiaban, sino que los buscaban, les gustaban a ellos adaptar esta musicalidad, les gustaba adaptar, pues, estas formas que ellos tenían, ¿ya? Pero obviamente lo relacionaban, pues, con la parte de lo que estaba sucediendo en Hispanoamérica, ¿ya? En el caso del norteamericano también, pero más que nada se da en lo que viene a ser el francés, ¿ya? Y aquí en este cosmopolitismo van a aparecer pues dos corrientes, ¿ya? Que van a ser importantes. Acá lo voy a poner al costado, ¿ya, chicos? Tenemos el parnasianismo, ¿ya? Eso sí pueden apuntar también en su boletín para que no se olvide. Y también el simbolismo, ya que esto también lo traen ellos de esta cultura europea. Lo voy a poner un poquito más chiquito para que calce. Ya, vamos a ver. Y acá lo voy a poner. El parnasianismo y el simbolismo. ¿Qué se buscaba con el parnasianismo y el simbolismo? El parnasianismo más que nada buscaba trabajar la parte formal de los poemas, ya la parte formal. ¿Qué quiere decir la parte formal? Pues, o sea, buscaban, por ejemplo, ¿no? Que la poesía tenga rima, ¿no? Que la poesía esté escrita de una forma
melodiosa, musical. Ya, eso es lo que apostaba el parnasianismo. Y además de eso, ellos buscaban temas un poco exóticos, un poco fuera de la realidad del hombre, o sea, basadas en la cotidianidad, pero a la vez que eran ciertamente fantasiosos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver en algunos poemas que se van a encontrar aquí la aparición, por ejemplo, de princesas, ¿no? La aparición de reyes. Entonces, sí, pero en esta época del modernismo ya no hablamos de princesas y de reyes, ¿no? No hablamos de hadas, no hablamos de duendes, claro, pero ellos buscaban, o sea, era como que buscaban esta relación, ¿no? De lo fantasioso con esta realidad. Entonces, el parnasianismo apostaba por eso, por tocar temas exóticos, fuera de la realidad del poeta. En eso se basaba el parnasianismo, ¿ya? Y en el caso del simbolismo, ya del simbolismo, era pues tratar de plasmar ya la poesía de una forma pues con imágenes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos ya a un Rubén Darío que va a plasmar, pues, o va a relacionar, por ejemplo, las estaciones del año, ¿ya? Va a relacionar las estaciones del año con el sentimiento del hombre, ¿no? Y buscaba darle ciertas imágenes al lector. Igualmente, por ejemplo, ¿no? Tenemos en su poesía, ¿no? Que se llama Azul, que es el título del color, ¿verdad? Porque buscaba dar, pues, como que el color pueda llegar a reflejar, ¿no? Eh, ya sea pues un desamor, ya sea tristeza. Por ejemplo, hay en la película, ¿han visto esta película que está muy de moda ahorita, el de las emociones? ¿Se acuerdan? Intensamente creo que se llama. Ahí, por ejemplo, cada emoción tenía un color que lo representa, ¿verdad? Ya. Igual, lo que buscaban los poetas era que el color también sea parte de la poesía, ¿no? Era como que buscaba esa abstracción, ¿no? Darle un significado a cada color, darle un significado también a cada estación del año, ¿no? Entonces, eso era el simbolismo, ¿no? Dar, por ejemplo, pues, como el caso que le di inicialmente, ¿no? Del cisne, ¿no? Que buscaban ellos que el cisne simbolice la belleza, ¿no? Entonces, eso era en cuanto al simbolismo, chicos. Entonces, tenemos ahí dos cosas, ¿no? El parnasianismo y el simbolismo. Ambos buscaban, pues, esta musicalidad, dar esta imagen sensorial, esta belleza formal, que tenga las rimas, ¿no? Que sea bastante, pues, que sea bastante culto, que pueda llegar, pues, a darle al lector ese gusto por leer la poesía, pues, ¿no? Eso es lo que apostaban en esta época, pues, del cosmopolitismo, ¿no? Que esa era su característica. Después tenemos el sincretismo, ¿ya? Que el sincretismo que era la síntesis y asimilación de aportes modernos. ¿Qué quiere decir esto? Pues como justamente les dije inicialmente, ¿ya? Ellos buscaban mucho esta influencia. Ah, perdón, Ángela, ya. El parnasianismo era la búsqueda de la belleza formal, ya la búsqueda de la belleza formal. Eso quiere hablar un poco de la parte de la estructuración del poema, hija, la parte de la estructuración, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de sílabas que tiene que tener el poema, buscaban que sean parecidas estas cantidades, ¿ya? Hablamos también de la parte de los temas que se plasmaban, ¿no? Que eran temas exóticos. Eso era lo que apostaba el parnasianismo. ¿Ya, Ángela? ¿Sí llegaste a apuntar, hija, y entenderme? Ok, ya, hija. Entonces, en el caso del sincretismo, acá bien dice una palabra importante, síntesis y dice asimilación. Ellos, pues, por el lado cosmopolito, buscaban, pues, esta relación con la literatura, pues, europea. Pero como les digo, ellos no buscaban copiar y pegar, no era una cuestión de copiar y pegar, ¿no? Ellos lo que querían era como que
las características más importantes de este tipo de literatura que se desarrollaba pues en Europa, traerlo, ¿no? Traerlo y adaptarlo a la realidad, adaptarlo pues con la belleza que les caracterizaban a los modernos, ¿no? Darle un poco más del contexto cotidiano y a la vez bello de lo que sucedía en Hispanoamérica. Entonces, eso significa el sincretismo, ¿no? Por eso hablamos de esta síntesis, o sea, de este resumen y esta asimilación, esta adaptación que buscaban dar de estos aportes europeos. Y luego de esto tenemos aquí la identidad propia supranacional. Ustedes saben que toda la literatura pues se relaciona con el contexto histórico y social. Entonces, buscaban ellos esta parte de la identidad. ¿Qué quiere decir? ¿No? Ellos no había un específico, pues como ahorita, por ejemplo, lo que está pasando, ¿no? Con el caso del Papa, ¿no? Vemos de que todos dicen, ay, el Papa es peruano, ¿no? Se ha nacionalizado peruano, ¿no? Ya, pero ¿qué cosa? Acá hablamos de un sector. En cambio, lo que se proponía, ¿no? En esta característica hispanoamericana es que el representante no iba por un país, sino iba por toda Hispanoamérica. Por ejemplo, cuando Rubén Darío iba a sus conferencias, él no decía yo soy de Nicaragua, no, él decía yo soy hispano, porque él buscaba dar esa representación, esa identidad de toda Hispanoamérica. ¿Se entiende? No había esa sectorización, sino una representación. Por eso hablamos de esta identidad propia supranacional de varias naciones, ¿ya? De varias naciones. A eso es lo que se refiere con esta característica, ¿no? La identificación de toda América. Ahora, en el caso de esteticismo y exotismo, chicos, estas van a ser las dos características más importantes ya del modernismo. Los demás también, pero estas son más las que van a marcar aquí, ¿ya? Por un lado tenemos el esteticismo, como bien dice, esta característica va a buscar la estética, ya buscar, respetar la belleza, o sea, buscaba resaltar la belleza de los escritos, ¿no? Buscaba, pues, esa transformación de la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? De hechos cotidianos, lo trataba de convertir en algo bello, ¿ya? Eso era lo estético, buscaba la belleza en todo. Aunque parezca un poco exagerado, chicos, pero eso era lo que buscaban los modernistas, ¿ya? Buscaban, por eso dice, esa exaltación de la dimensión estética. Todo lo cotidiano, todo eso lo convertían en bello, ¿ya? Y luego de ello, pues chicos, vamos a contar con el exotismo, que acá bien como dice, es una fuga de la realidad en espacio y tiempo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que buscaban pues al lector a llevarlo a lugares lejanos, ¿no? Como justo les dije hace un momento, ¿no? Se buscaba hablar, por ejemplo, de temas que estaban un poco fuera de la realidad, ¿no? Como en el caso de Reyes, ¿no? Que era como una representación pues de la característica que tenía la persona. Buscaba, por ejemplo, plasmar lo de las princesas. Por ejemplo, hay un poema de Rubén Darío que se llama Sonatina, que dice, pues no, la princesa está triste, ¿no? ¿Por qué está triste la princesa, no? Entonces dice, pero princesa no hay en la actualidad, ¿no? Menos en la época del modernismo, sí, pero él buscaba darle este tipo de temáticas a sus obras. Por eso hablamos de lo que es el exotismo, ¿ya? De la parte del exotismo. Buscaban esta fuga de la realidad, del espacio y del tiempo, ¿ya? Entonces por ahí pues vamos a ver pues mundos lejanos, inclusive en algunas obras también vamos a hablar como figuras como el dragón, las hadas, las flores, ¿no? Darle ese tipo de representación, ¿ya? Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda? ¿Hay dudas con respecto a lo moderno? No, normal. Ok, perfecto. Gracias, André. Bien, ahora vamos a enfocarnos ya con el modernismo, pues, de Rubén Darío, ¿ya?
con el modernismo de Rubén Darío. Pues, sabemos que Rubén Darío va a ser el máximo representante del modernismo y él va a generar, pues, él va a renovar la lírica hispanoamericana al crear esta propuesta estética. ¿A qué me refiero con propuesta estética? Pues como él va a iniciar este movimiento, como que dice, máximo representante, sus dos temáticas, sus dos características principales de este autor va a ser la parte de la estética y el exotismo. Esas dos características van a ser bien remarcadas en sus obras, ¿ya? Esta de la parte de la estética y del exotismo. Él pues va a crear otras obras como en el caso de Azul, como en el caso de Prosas Profanas, Cantos de Vida y también Esperanza. Pero Azul va a ser el poemario que más se va a reconocer. Pues. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos aquí? En el caso de Azul va a presentar la influencia pues de la literatura francesa. Ya saben por qué, porque estamos hablando de que va a tener presencia del parnasianismo y también del simbolismo, ¿ya? Este libro, pues, es el libro que va a iniciar el modernismo y además va a tener no solamente poemas, sino también va a tener la presencia de cuentos, ¿ya? Presencia tanto de poemas y de cuentos. Ahora, acá hay algo importante que tenemos que ver, ¿ya? En el caso de Azul, si nos enfocamos en los cuentos, vamos a hablar que va a incorporar elementos poéticos modernistas. ¿Cuáles pueden ser estos elementos poéticos modernistas? Pues puede ser, pues, las temáticas que va a abarcar, ¿no? Como les dije hace un momento, ¿no? El tema de las hadas, el tema de las princesas, el tema de, pues, de los dragones, ya, con ese tipo de personajes van a tener sus cuentos. Y además de eso, él va a tener el tema principal que viene a ser la situación de rechazo al artista en el mundo moderno. ¿Se acuerdan que les dije a ustedes al inicio de que pues el artista se ve marginado de la sociedad, ¿no? No era un ser libre como lo hemos visto quizás en la parte del romanticismo, no todos podían, ¿no? Expresar sus emociones y sus emociones llegaban al mundo, no. Acá en el modernismo va a ser complicado porque no había, nadie quería apostar por el arte porque se vuelve caro, ¿ya? Además que ya saben ustedes que los elementos que se utilizaban en esa época para entretener a la gente estaba la radio y la televisión. Pues eso le quita protagonismo, ¿no? La radio y la televisión comenzó a ser, pues como se dice, el boom de la época y ya nadie quería apostar. Y eso obviamente va a generar, pues, va a generar un desagrado en Rubén Darío. Por eso, en este tema principal, él habla sobre esta situación de rechazo que tiene el artista, ¿no? E inclusive, ¿no? Él dice, pues, ¿no? En un momento, en uno de sus poemas, en uno de sus cuentos, perdón, indica, pues, ¿no? Voy a romper estos pinceles, ¿no? Porque el mundo no conoce, ¿no? Lo que es ser artista, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos viendo él cómo tiene ese desagrado a esta situación que estaban plasmando estos artistas. Y en el caso, pues, del poema, acá hay algo importante que hay que resaltar. Habla de rezagos. Ojo, rezagos. No habla, ya, no habla, pues, de que tiene características como tal. No, rezagos. Ciertos, por ahí, aspectos del romanticismo. ¿Como cuáles? Como justamente les dije, él buscaba relacionar mucho, ¿ya? Esta parte de la naturaleza, ¿okay? Que era una característica que también estaba en el romanticismo, ¿no? Que era el relacionar las emociones con la naturaleza, ya, él igual, él buscaba esa relación, ¿no? Por eso se le conocía a este tipo de estilo también como el año lírico. ¿Por qué como año lírico? Porque él relacionaba las estaciones del año, ¿ya? Con el sentir del hombre, ¿no? Con el sentir del hombre. Por ejemplo, no sé si acá estará, no, pero hay una poesía, por ejemplo, que habla de España, perdón, del otoño, poesía del otoño, y él habla, pues, ¿qué pasa en otoño? Pues no comienzan a deshojarse los árboles, ¿no? El clima cambia, entonces las nubes se ponen más pesadas, ya, ese tipo de descripciones de la naturaleza él lo plasmaba,
en estos poemas, ¿no? Relacionaba mucho estas estaciones con el sentir del hombre, ¿no? Y no sé, pues ustedes por ahí habrán escuchado que dice, pues que muchas veces relacionamos nuestros sentimientos y nuestras emociones con el clima, ¿o no? Por ejemplo, ¿no? Algunos dicen que el invierno, ¿qué te genera? Por ejemplo, el invierno, ¿qué te puede generar? ¿Te genera alegría? ¿Qué normalmente sentimos en el invierno? ¿Qué emociones crees que transmite el invierno? Ajá, muy bien, André, ¿no? Lo que viene a ser la parte de la tristeza, ¿no? Entonces, él buscaba representar eso, ¿no? A través de la naturaleza, la parte de la emoción, ¿no? El otoño, ¿qué le puede generar al hombre, ¿no? El invierno, también con sus descripciones, con este tipo de características formales, porque recuerden que esa característica del parnasianismo estaba, de la belleza formal, ¿no? Describir, pues, qué generaba la estación en el sentir del hombre, pues, ¿no? Entonces, eso era lo que hablamos en rasgos románticos, ¿no? Temas que él abarca, pues una de ellas ya saben, que es el amor y la naturaleza, y también la literatura, desde un aspecto hermoso, y también él sigamos hablando del tema de los escritores, pues, ¿no? Como él ve a los escritores también, ¿ya? Perfecto. Este es en el caso de Azul. Ahora, ya que hemos terminado con esta parte del modernismo, chicos, pasamos a la poesía hispanoamericana contemporánea, ¿ya? Acá vamos a ver a Pablo Neruda con 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ahora, ¿qué pasa? Estos poetas hispanoamericanos van a tener rasgos, ¿ya? No es que va a aparecer, no es que aparecen solos, sino que van a tener ciertas características, ¿ya? Del modernismo también. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban, como ustedes saben, cada vez que pasa, cada año que van pasando, vamos sufriendo como sociedad transformaciones. Entonces, aquí vamos a ver una serie de transformaciones que se van a dar pues en el siglo XIX y más o menos se está consolidando en el siglo XX. Transformaciones sociales, van a haber transformaciones culturales, van a haber transformaciones también estéticas, ¿no? Que no solamente se van a dar en América Latina, chicos, como tal, sino también se va a dar a nivel mundial. ¿Ok? Entonces tenemos aquí, pues que hay un poco de reflexión, que quedó también del modernismo, un poco esta reflexión de la identidad del ser humano, la identidad también con la nación. Recuerden que vimos que una de las características del modernismo era el Hispanoamérica, ¿verdad? Ya, esa parte de la identidad queda todavía en este tipo de poesía, ¿ya? Entonces buscaba la reflexión de la identidad, buscaba la reflexión sobre el lenguaje y el sentido de también de la parte de la existencia, ¿ya? Entonces, ¿esto qué va a conllevar? Que se dé una poesía más crítica, se va a dar una poesía más reflexiva de lo que se vive en este momento en la sociedad. Además de eso, en Europa estaba existiendo pues el movimiento vanguardista, ¿ya? Que el vanguardista pues lo que buscaba era innovar, era cambiar el patrón de lo que estaba establecido en la literatura. Eso era el vanguardista, quería cambiar todo, ¿no? Quería innovar, ser novedoso. Entonces, vamos a tener aquí una influencia muy grande de los vanguardistas. Aquí pues va ahí, me imagino que ustedes habrán escuchado, pues estaba la aparición mucho del surrealismo, de la parte del futurismo, del dadaísmo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el poeta? Como va llegando este tipo de influencias, van a comenzar a romper estas estructuras métricas clásicas. Van a querer experimentar un poco con lo que viene a ser la parte del lenguaje. Van a buscar expresar lo irracional. Por ejemplo, ¿saben ustedes qué son los anagramas? ¿Han escuchado los anagramas, chicos? ¿Recuerdan de los anagramas? ¿Se Eran acuerdan de como los... poemas escritos como que en forma de algo, ¿no? Una flor o animales o algo así. Muy bien, Rosa, sí es, claro, los anagramas, por ejemplo, ¿no? Tú querías decir, pues, yo voy a hacer la oda a la araña, por ejemplo, ¿no? Y mi poesía va a ser sobre una araña. Perfecto. Entonces, tú escribías tu poema y la forma en la que redactabas tu poema tenía que tener forma de araña. ¿Ok? Entonces, no solamente era una representación
de lo que tú escribías, como normalmente es, ¿no? La parte central de una hoja, no. El vanguardista rompía métrica, entonces decía, ya, tú quieres hablar, por ejemplo, del espiral, ya, tu poesía tenía que tener forma de espiral. Entonces, lo que hacía el autor era, pues, redactar en forma de espiral su poesía, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, un ejemplo, perdón, de este rompimiento de la métrica, ¿no? La métrica clásica. Además, pues ya sabemos que hay una transformación también del lenguaje poética, porque ya no tanto va a tener esta parte del modernismo que se buscaba más que nada musicalidad, ¿no? Sino que vamos a hablar ya de un lenguaje un poco más común, un poco más cotidiano, ¿no? Que se daba en el modernismo. Entonces, ahí esto es lo que vamos a ir a encontrar en esta poesía, pues, hispanoamérica, ¿ya? En el caso, pues, del Perú, tenemos a uno de estos innovadores que habla del existencialismo, que habla del dolor humano. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿A quién era el que sentía el dolor del pueblo, el dolor humano? Si hablo del Perú. ¿Se acuerdan de quién estoy hablando, chicos? ¿De Vallejo? Vallejo, ajá, Vallejo. Este buscaba hablar sobre esas temáticas, ¿no? Del existencialismo del hombre, compartir, pues, estos temas existenciales y sociales, ¿no? La muerte, el amor, la soledad, la angustia, ¿no? Ya, estos temas eran muy importantes, pues, en el caso de la poesía vanguardista, pues, ¿no? El poema, pues, hispanoamericano en contemporáneo. Entonces, aquí, ¿quiénes vamos a encontrar? Pues como fundadores vamos a ver a Rubén Darío, tenemos a un César Vallejo, tenemos un Pablo Neruda. Y los poetas de la época asimilan los aportes, pues como le dije, del vanguardismo y lo van a reformular a su manera, ¿no? Lo reforman creativamente. ¿Quiénes van a destacar aquí? Tenemos a un Vicente Huidobro, a un Nicanor Parra, un Octavio Paz, un Ernesto Cardenal, entre todos. Obviamente, hoy día vamos a hablar, pues, de Pablo Neruda, ya vamos a hablar de Pablo Neruda, que pues ha tenido uno de ellos, ya sabe que ha sido conocido pues por ganar el Nobel, pues, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar en Neruda y en su tipo de poesía. Entonces, ¿qué vamos a saber de Neruda? Pues su nombre, ya sabemos que él se llamaba Eliezer Nestalí Reyes Basoalto, solamente que él decía, pues, ay, mi nombre es muy largo, pues, ¿no? Y él tenía mucha admiración por un escritor checo también llamado Neruda. Entonces él dijo, no, voy a reducir mi nombre y se puso Pablo Neruda, pues, ¿no? Pablo Neruda. Él va a nacer en Chile, ya, él va a ser un representante chileno, y él pues va a escribir desde muy joven, desde muy, muy, muy joven, ¿ya? Dice que, por ejemplo, esta obra que nosotros vamos a analizar hoy día, que es la de 20 poemas de amor y una canción desesperada, él lo va a escribir a la edad, pues, chicos, de 20 añitos, ¿no? 20 añitos ya lo estaba él publicando, ¿no? Y ha sido esta la obra, pues, que lo llevó a la fama, pues, ¿no? La más conocida de él. Tuvo una vida, una guaguita, sí, de 20 añitos, ¿no? Pero hay un trasfondo, hay un trasfondo de por qué él escribe, pues, este tipo de obras, ¿no? Porque no es que él toda su vida haya escrito este tipo de versos románticos, ¿no? Como siempre, pues, una musa inspiradora tuvo que ver en este tipo de creaciones, ¿no? Una musa que por ahí te les voy a contar. Este Pablo Neruda no solamente tuvo vida literaria, chicos, también tuvo una vida política, ¿ya? Tuvo una vida política porque dice que él apoyaba, ya, él apoyaba específicamente pues a un partido comunista en Chile, ¿no? Él ayudaba y bueno, es por eso también que él pues fue denunciado después, ¿no? Fue exiliado por el presidente que ingresa, ya, González. El presidente que ingresa González dice que no estuvo de acuerdo con este tipo de pensamiento de Pablo Neruda y lo que hace es exiliarlo, pues, ¿no? Lo exilia porque no compartía estos pensamientos comunistas que él tenía, ¿no? Y bueno, se dice pues que él fue un senador muy bueno, ya fue un senador muy bueno, y que él buscaba siempre defender pues las causas sociales y obreras de la época, ¿no? Causas sociales. Entonces saben que cuando hay un literato que se mete en la parte política, siempre va a haber un conflicto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú tenemos a
que en paz descanse a Vargas Llosa, pues, ¿no? Que también eso le trajo, pues, muchos problemas en su vida, pues, ¿no? Igualmente tenemos a este Neruda que también se metió en este mundo político. Bien, entonces vamos un poco con lo que viene a ser las obras, ¿ya? Que él tuvo. Tenemos en Poemario Crepusculario 20 poemas de amor y una canción desesperada, Residencia en la Tierra, Canto General y Odas Elementales. En la parte de memorias viene, pues, confieso que he vivido para nacer y he nacido. Como ustedes saben, chicos, el poeta se dice que va madurando. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que va madurando? Pues, o sea, a través de la experiencia puede ser que el poeta cambie, ¿no? Puede ser que quizás deje por un momento un estilo y cree un nuevo estilo más sobrio, ¿no? Eso también pasó con Neruda. ¿Qué había sucedido? Que él había creado, pues, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Esta va a ser su periodo de iniciación, ¿ya? Y es uno de los libros de temática amorosa más importantes. Fue el único libro que Neruda va a escribir con este tipo de estilo romántico, chicos. Se dice que Neruda ya se enamoró de una chica, ¿sí? Pero lamentablemente esta chica le rompió el corazón, ¿no? Le rompió el corazón. Y es así que él hace su catarsis, pues, ¿no? Como se dice, se desquita a través de la poesía, se desquita ese desamor. Y a raíz de ello escribe esta obra, pues 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y fue el único, porque después ya vamos a ver que él va a crear poesías ya un poco más políticos, poesías un poco más sobrios, ¿no? Entonces más vanguardistas, más que tienen que ver, por ejemplo, uno de ellos creo que si no me equivoco era la Oda a la Zanahoria, ¿no? Que nada de romántico tenía, ¿no? Nada nada de ese estilo que normalmente encontramos inicialmente en él, compartía, ¿no? Entonces, esta obra de 20 poemas de amor ya va a ser una de las que más va a destacar de este poema. Por ejemplo, tenemos este poema 20, que es el más conocido, ¿no? Dice, pues, ¿no? Puede escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, ¿no? El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, esta parte del desamor, ¿no? En las noches como esta la tuve entre mis brazos y la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. O sea, ahí vemos, ¿no? Ahí vemos que el tipo de relación que él tenía inicialmente no era una relación constante, ¿no? Era una relación como que de un ir y venir, ¿no? Como usted llaman esas relaciones tóxicas, ¿no? Por un momento él daba su 100%, ¿no? Por eso que dice, yo la quise y a veces ella me quería, ¿no? Él daba su 100% y a cambio que recibía, capaz el 20% de ella, ¿no? Y después los papeles cambiaban, ¿no? Él daba su 20% y ella daba su 100%, ¿no? Por eso dice, ¿no? ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo, ¿no? Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, un poco masoquista, ¿no? Este Neruda, ¿no? A pesar que ya no está con esta chica, busca traer esos recuerdos, ¿no? Esos recuerdos que le trae esta nostalgia, ¿no? Vemos acá que uno de los temas que abarca, pues, Neruda es la nostalgia, ¿no? Justamente por este episodio de desamor que sufrió, ¿no? Y pues vemos que este poema ha sido, pues, como se dice, el desquite que él necesitaba para poder superar a su amada, ¿no? Ese desquite que él quería. Bien, por eso, en 20 poemas de amor,
de una canción desesperada, pues tenemos como el tema central el amor, este amor que es asociado a la lejanía, ¿no? Por eso él dice que él ya no la tiene, ¿no? Que es un amor que está a distancia y que ya perdió, ¿ok? Un amor perdido, que está a lo lejos. Y también al fracaso de la comunicación. ¿Por qué? Ustedes saben, pues, que cuando dos almas no conectan, ¿qué pasa? No fluye, no fluye esta parte comunicativa. Entonces, ahí hablamos también de esta parte del fracaso, ¿no? Que también se va a dar en otros poemas ya de manera más específica. Todo ello está vinculado al mundo de la naturaleza. Si nos damos cuenta aquí, chicos, él habla mucho de esta parte de la naturaleza cuando dice, ¿no? La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Él acá, por ejemplo, está buscando representar, pues, el cielo, cómo él ve el cielo en ese momento en que él está sintiendo esta nostalgia, ¿no? Por eso dice, por eso decimos acá, que le vincula mucho su poesía con la naturaleza. ¿Qué otros temas, pues, vemos? Como por ejemplo la melancolía, la mujer como imagen de la naturaleza. Por ejemplo, hay una poesía pues que él relaciona los muslos de la mujer con colinas, ¿no? Y habla de que la mujer es como la tierra. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es la tierra? La tierra de por sí es fértil, ¿cierto? Ya, la mujer también. La mujer también es un ser fértil. Él establece mucho este tipo de relación, ¿no? Obviamente también vemos el paisaje asociado al amor y también la plenitud en la completación, en la contemplación del amado. Es decir, no solamente en 20 poemas de amor y una canción desesperada vamos a ver solamente poemas de desamor, también vamos a ver esa satisfacción que tiene el hombre cuando es recibido pues ese amor también por la otra persona, ¿no? Cuando hablamos de un amor recíproco, ¿ya chicos? De amor recíproco. Ahora ven, tenemos 20 poemas de amor. En cuanto al estilo, va a predominar el verso libre. Acá, por ejemplo, vamos a ver la diferencia con el modernismo, ¿no? El modernismo buscaba un poco más de esta formalidad, ¿no? Aquí no, aquí el verso va a ser libre. El hombre como es, recuerden, como tiene estos rasgos vanguardistas, puede expresarse como quisiera, ¿no? Puede ser la experimentación del poeta de lo que quisiera, puede experimentar. Y hay presencia pues de elementos neorrománticos, como por ejemplo la naturaleza va a equivaler a la mujer, ¿no? La mujer es vista como parte de la naturaleza, es como que la mujer y la naturaleza va a ser una sola, ¿ya? Una sola. Comentario. Bueno, se va a plantear la idea de la complementariedad entre el poeta y la amada, ¿no? Como acá vemos en esta imagen, ¿no? Que se siente pues tener, como que hay esa necesidad de que el hombre necesita una mujer y la mujer también necesita ¿qué? Un hombre, ¿no? De por sí el ser humano es un ser que necesita pues complementarse, ¿no? Entonces él plasma también eso, ¿no? Esa necesidad que tenemos nosotros como personas de poder complementarnos, ¿no? Recuerden que somos personas que buscamos amor también, ¿no? Entonces él busca ello. Y el cuerpo es el lugar privilegiado para restablecer los vínculos del hombre con la naturaleza, ¿no? A veces era un poco específico, ¿no? El cómo se imagina que es la parte, por ejemplo, del cuerpo de la mujer, ¿no? Él busca plasmarlo, pero lo relaciona esto con la naturaleza, ¿no? Como el ejemplo que les di hace un momento, ¿no? Por ejemplo, en los muslos blancos, ¿no? Los muslos blancos, él busca hacer esta comparación con, ¿no? Como que con unas montañas, como unas colinas, ¿no? O sea, así de esa forma tiene las piernas la mujer, ¿no? Entonces, es ahí que se va a destacar, pues, estos vínculos, ¿ok? Bien, bien, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo ok? ¿Todo ok? Bien, pasamos a las preguntas, entonces, hijos, ya pasamos a las preguntas. Vamos con la 1. A ver, vamos a marcar verdadero y falso de acuerdo al modernismo hispanoamericano. A ver, la poesía, estamos en modernismo, ¿ah? Modernismo. La poesía expresa un interés por la naturaleza y la vida del campo. Una de las temáticas modernas era la vida del campo, chicos. No, Miss.
Falso, ¿no? Falso. Buscábamos temas exóticos, nada que ver con la vida del campo. El artista se siente marginado por una sociedad materialista y consumista. ¿Qué dice? Ajá, muy bien, verdadero, ¿no? Eso es de lo que renegan los modernos. El escritor modernista rechaza el arte clásico y prefiere el arte popular. Recuerden que a veces relacionamos lo popular con lo vulgar. ¿El modernista busca lo vulgar? ¿Prefiere este arte popular? No, lo rechaza, prefiere lo formal y lo Lo bello. estético. Lo bello. Muy bien, hija, muy bien. El modernista muestra preocupación por la mercantilización del arte. Se muestra preocupado por esta situación del arte. Sí, Claro, ¿no? Recuerden que se era visto como una mercancía, pues el arte, ¿no? Entonces tenemos aquí la 2 y la 4. Entonces, la alternativa acá viene a ser la A. Muy bien. 2, a ver. Dice, ¿qué característica del modernismo hispanoamericana se aprecia en los siguientes versos del poema Blasón de Rubén Darío? A ver, dice, y del alza de una ánfora griega en su cándido cuello que inspira como prosa ideal navega. Es el cisne de estirpe sagrada, cuyo beso por campos de seda ascendió hasta la cima rosada. De las dulces colinas de Leda, blanco rey, mira, blanco rey. Ah, hay una característica, blanco rey de la fuente Castalania. Su victoria ilumina el Danubio. A ver, acá hay algunos aspectos. Acá habla del cisne, habla del blanco rey, ¿ya? ¿Qué más? Y mira aquí. Te dice sagrada, termina en da. Sagrada, te da. Rosada, le da. A ver, acá eda, acá es la eda. La voy a ver la eda. Acá también es eda. Entonces, estos dos, mira, por los temas que se abarcan. Si yo hablo de reyes, si hablo del cisne, ¿qué temáticas estoy abarcando, chicos? ¿Son temáticas exóticas o no? ¿Qué característica cumple entonces? Si hablo de este tipo de temáticas. la La A, ¿no? Muy bien, claro. Tenemos por un lado, ya, el esteticismo por la forma en cómo está terminando. Mira, griega, ¿no? Griega con navega. Ega. Acá, por ejemplo, ¿qué buscamos? Esta parte formal, ¿no? Esta parte de la rima. Tiene que rimar. Entonces, acá estamos con la parte del esteticismo. Y exotismo por la temática que está abarcando, ¿no? Hablamos de reyes, hablamos de cisnes, entonces acá hay un simbolismo. Entonces, hablamos de esteticismo y exotismo. ¿Ya, chicos? Esteticismo y exotismo. Vamos con el siguiente. A ver. El modernismo hispanoamericano se propuso ser representativo de una identidad que entienda a nuestro continente como un espacio supranacional. Supranacional. A esta característica, ¿cómo se le denominó? ¿Cómo se llama esta característica que habla de lo supranacional? panamericanismo. Muy bien, hispanoamericanismo, ¿no? La representación de todo el espacio, ¿no? Hispanoamérica. Muy bien. La identidad supranacional. Vamos con la 3.
La 4, perdón. Marcamos la alternativa que contiene la afirmación correcta respecto al siguiente fragmento del cuento El velo de la reina Map, que es parte de la obra de Azul de Rubén Darío. Dice, y lo que es hoy, romperé mis pinceles. ¿Para qué quiero el iris y esta gran paleta del campo florido, si a la postre mi cuarto no será admitido en el salón? ¿Qué abordaré? He recorrido todas las escuelas, todas las inspiraciones artísticas. He pintado el torso de Diana y el rostro de Madonna. He pedido a las campiñas sus colores, sus matices. He adulado a la luz como a una armada y la he abrazado como a una querida. Ah, pero siempre el terrible desencanto, el porvenir, vender una Cleopatra en 2 pesetas para poder almorzar. Y yo, ¿qué podría en el estremecimiento de mi inspiración trazar el gran cuadro que tengo aquí adentro? A ver, de acuerdo a esto, chicos, ¿qué afirmación es correcta? ¿Qué es lo que busca aquí el autor expresar? Sí, esteticismo. Esteticismo también, hija. Esteticismo y exotismo, por los temas. Exotismo por los temas exóticos. A ver, ¿cuál es la temática que busca representar aquí, chicos? ¿Qué es lo que en este caso Rubén Darío busca plasmar? ¿De qué está hablando este tema? Sí, sí, Ángela. Por un lado, esto también es parte de los temas, ya de los elementos estéticos, pero a la vez también recuerda que habla de un rey, ¿cierto? De un rey, habla, por ejemplo, de hadas, eso también son parte de los temas exóticos. ¿Ya? Eso también son parte de los temas exóticos. O sea, son temas que van a llevar a la, como se dice, fuera de la realidad al lector, ¿no? Lo lleva, como se dice, en este viaje fantasioso. Eso se refiere con los temas exóticos. ¿Ya? Ok. A ver, chicos, vamos, vamos. ¿Cuál es lo que busca plasmar aquí el autor? ¿Cómo crees que se siente? ¿Qué es lo que está representando aquí? Si dice, mira, esta frase interesante, vender una Cleopatra en 2 pesetas para poder almorzar. ¿Qué interpretas tú por eso? ¿Qué crees que quiere decir aquí el autor con eso? Vender una Cleopatra, o sea, algo grandioso por 2 pesetas. Ajá, claro. Aquí vamos a ver que el autor está no frustrado, está frustrado debido a que la sociedad no lo comprende, no comprende su arte, ¿no? No comprende el arte que él está haciendo. Pues, ¿para qué voy a hacer arte, no? Si la gente no lo entiende. Vamos con las 5. Con respecto a los temas de 20 poemas de amor, una canción desesperada de Pablo Neruda, presente los siguientes versos del poema 2, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta. Dice, muda, mi amiga, sola en lo solitario de esta hora de muertes, y llena de las vidas del fuego, pura heredera del día destruido. Del sol cae un racimo en tu vestido oscuro, de la noche las grandes raíces crecen de súbito desde tu alma, y a lo exterior regresan las cosas en ti ocultas, de modo que un pueblo pálido y azul de ti, recién nacido, se alimenta. Ujú. Mira, mira, acá hay algo interesante. Del sol cae un racimo de tu vestido oscuro y de las noches las grandes raíces crecen de súbito. Y acá dice, ¿no? A modo que un pueblo pálido y azul de ti, recién nacido, se alimenta. ¿Quién se está alimentando aquí? ¿Quién se está alimentando? Se está alimentando un pueblo pálido y azul. A ver, esto es metafórico, ¿no, chicos? Esto es metafórico, ¿no? ¿Cómo se está viendo a la mujer?
¿Cómo se está viendo a la mujer? Ajá, como una imagen de la naturaleza, ¿no? Como que ella, la mujer, al igual que la naturaleza, alimenta a los demás, ¿no? Alimenta a los demás. Entonces, aquí vemos que los versos están presentando a la mujer como imagen de la madre naturaleza, ¿no? Que el que va a alimentar a los recién nacidos, que viene a ser su pueblo. ¿Ya? Ok. Vamos con la siguiente, ¿sí? Ya vamos a terminar, chicos. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces, como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar, cascabel ebrio, para tus manos suaves como las uvas. Y las miro lejanas, mis palabras, más que mías son tuyas. Van trepando en mi viejo dolor como las hiedras. Mira, mira, acá hay algo importante. Dice, mis palabras, para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces. Mis palabras se adelgazan. Ajá. Y acá también dice, y las miro lejanas mis palabras. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Neruda se expresa de lejanías? ¿Qué se relaciona con esta lejanía? O sea, que están en un momento. Claro, para que una palabra se adelgace es porque no es que no le llegue, es que sí le va a llegar a la persona, pero no le va a llegar de la misma forma en como tú estuvieras. Es como que tú me dices, pues no es lo mismo, ¿no? Tener a la persona cerca y poder decirle lo que tú quieres, a comunicarte con alguien que está lejos de ti, ¿no? ¿Qué va a pasar? Las palabras no van a llegar de la misma forma, la emoción y el sentimiento no llega de la misma manera. ¿No? Por eso también dice, y mira mis palabras a lo lejos, o sea que ha llegado la información a la persona, pero no está cerca del poeta, ¿no? No está cerca del que quiere referir. Entonces hablamos de que está existiendo una distancia entre el poeta y su amada. Ajá. Entonces aquí también vemos que hablamos de la dificultad que está teniendo para comunicarse también la A. Parece que ha habido aquí, chicos, un error porque todas las alternativas están saliendo la A. Todas las alternativas son las A. A ver, vamos en las 7. Ya faltan 2 minutitos y acabamos. En los siguientes versos del poema 15 de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, ¿cuál es el aspecto que refleja el vínculo entre el poeta y la amada? A ver, ¿cuál será este vínculo que se refleja? Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges tú de las cosas, llena del alma mía. Ajá. Mira, dice, todas las cosas están llenas de mi alma. Es como que tú te más imagina que tenemos un vasito de agua, ¿no? Todas las cosas están llenas en este vasito de agua. Pero de ese vasito de agua va a emerger alguien, emerge de las cosas, llena de esa alma mía. O sea que hay una relación entre ambos, hay una fusión, ¿verdad? Hay una fusión. Mariposa de ensueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Si hablamos que hay una fusión, ajá, muy bien, hay una complementariedad, ¿no? Se están complementando el poeta con su amada, ¿no? Por eso dice, emerges de mi alma, emerge de lo que yo soy, porque yo te estoy haciendo así, tú estás aprendiendo de mí, ¿no? Te estoy emergiendo parte de mi alma. Entonces, hablamos que hay una complementariedad de los amantes, hay una complementariedad de los amantes. También sería acá la A. Y por último, la 8,
en la que te dice, marca la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. En lo formal, el poemario presenta un incipiente y por el uso, por ejemplo, del verso libre, a pesar de que presenta una clara influencia del. ¿De quién se influencia? A ver, dice acá, incipiente, de un incipiente. ¿Qué significa incipiente? ¿Con quién empieza? Con el modernismo empieza. A ver, no puede empezar, ¿sabes con quién? Porque te dice verso libre. Por ejemplo, del verso libre. Recuerda que los modernistas no hablaban de un verso libre, hablaban de una estructura, ¿cierto? ¿De quiénes aprenden de este verso libre? Aprenden del vanguardista. Esta característica del verso libre lo aprende del vanguardista. Entonces, a pesar que ellos son influenciados por los modernistas, ellos, ¿no? Cambian esta parte estructural. Entonces, también acá tenemos la alternativa, la A, ¿no? Porque el vanguardista es el que propone esta estructura del verso libre. Bien, chicos, vamos a quedar aquí el día de hoy. Ya el viernes que tenemos nuevamente, ya les voy a traer más preguntitas sobre el modernismo para ir practicando con ustedes, ¿ya? Igual también si tienen alguna duda con alguna pregunta o quieren también traer sus preguntas, no hay ningún problema, lo podemos desarrollar aquí. ¿Ya, chicos? Bien, entonces damos por culminada la sesión. Espero que sigan teniendo una buena semana. Bien, cuídense mucho, chicos. Nos vemos, nos vemos. Cuídense mucho, chicos.